La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Empecé a escucharos hará cosa de un año y poco a poco he ido sintiéndome como una familia. El sentimiento de pertenencia que genera estar aquí, escucharos, leeros, aprender con vosotros es maravilloso, y eso es lo que me llevó a hacerme mecenas en cuanto tuve la oportunidad. Y nada, solo quería con este mensaje daros las gracias y pediros que sigáis así, porque es genial estar en esta comunidad. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. It is the assessment of the United States government that the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf. I note with deep concern this morning's security incidents in the Strait of Hormuz. I strongly condemned any attack against civilian vessels. Facts must be established and responsibilities clarified. And if there is something the world cannot afford, is a major confrontation in the Gulf region. Hay una lucha que da resultados positivos, como es el encuentro de este querido nieto. La restitución de mi identidad es para mí un homenaje a mis padres, una caricia en el alma, un símbolo de memoria, verdad y justicia. Un símbolo que, si tengo que definirlo en un momento que lo represente, no hay otro más significativo que el abrazo con mi tío. Cuando tras 40 años de búsqueda pudo decir, sos vos, Javi, y abrazarme como nunca antes nadie ni nunca nadie podrá volver a hacerlo. Delineerò i punti focali di quella che sarà l'attività di questo nuovo gruppo al Parlamento europeo, un gruppo che conterà 73 deputati da 9 paesi in antitesi, con un progetto nuovo e differente di idea d'Europa. Es mucho más lo que une a México con España. Vamos a seguir manteniendo una muy buena relación con el gobierno y, por encima de todo, porque hay que separar y distinguir con todo respeto, nos importa más mantener una buena relación con el pueblo de España. Favorables a la investidura del candidat Ximo Puig i Ferrer, 52 vots. Vots negatius, no? 46. Com que el candidat ha obtingut majoria absoluta, queda elegit president de la Generalitat el molt honorable senyor Ximo Puig i Ferrer. O sea, el Partido Popular ha sacado 83.000 votos más. Le saca a Begoña Villacís 4 concejales, más de 5 puntos. ¿Cuál es el concepto de empate de Ciudadanos? Y que no entendemos pues que la semana pasada eran 4 años de Villacís, hoy son 2 años de Villacís y no sabemos si mañana nos pedirán los días impares para Villacís. El no bloqueo no significa dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez. Yo creo que nos conviene a todos un PSOE valiente. Yo niego la mayor, no he hablado en ningún momento de abstención. Lo que hemos dicho es que es positivo que dos formaciones políticas que representan a tanta gente empiecen a hablar.
Buenos días, cafetera. Por convicción o por necesidad, pero el gobierno de Pedro Sánchez tiene que tender con credibilidad la mano a Podemos y ofrecer a Iglesias una de las vicepresidencias. Tiene que hacerlo en primer lugar porque así se lo expresaron los militantes cuando gritaban con Rivera no en la puerta de Ferraz la noche de las elecciones. Tiene que hacerlo porque además la posición de Rivera se ha ido polarizando cada día más, acercándose impúdicamente a pactos con la extrema derecha. Tiene que hacerlo porque Sánchez debería plasmar que no mentía cuando frente a Jordi Évole aseguró en televisión haberse equivocado con el movimiento que representa Podemos. Tiene que hacerlo porque además le debe lealtad a quien facilitó la moción de censura y que le ha llevado hoy a acariciar la presidencia. Tiene que hacerlo también por una cuestión estratégica, porque una repetición de elecciones, aunque permitiera a Sánchez volver a ganar, difícilmente le entregaría el respaldo que tiene hoy, si además le da la espalda a Unidas Podemos. Y tiene que hacerlo porque ese pacto es el espacio natural para la izquierda. Seguro que no le van a faltar de todas maneras tentaciones a Pedro Sánchez para no hacerlo. Seguro que el IBEX y la prensa va a intentar presionar a Albert Rivera y seguro que Albert Rivera titubeará en la tentación en algún momento. Pero Pedro Sánchez es consciente de que se trata de ahora o nunca. Se trata de que Le Monde ha dicho que Ciudadanos ya no engaña a nadie con sus pactos a la extrema derecha. Se trata de que el New York Times cree que Sánchez se ha convertido en una esperanza para la socialdemocracia europea. Y se trata de que aún está por llegar el líder que consiga abrazar a toda la izquierda para convertir la idea social y de progreso en un espacio electoral con posibilidades reales de hacer cosas. Así que, sonrisas del destino, Pedro Sánchez, en efecto, tiene una extraordinaria oportunidad por delante. ¿Y cómo se puede plasmar eso? Pedro Sánchez tendría que crear una vicepresidencia de asuntos sociales en la que Iglesias y 2 o 3 ministros puedan colocar el foco del gobierno en la agenda social que tenemos pendiente. Una vicepresidencia que, sí, pese a los gritos de los críticos, ocuparía Pablo Iglesias. Si le resulta demasiado angustiante a Pedro Sánchez, siempre podría crear 1 o 2 vicepresidencias más para denominar gobierno de cooperación, lo que todo el mundo sabe que debería ser un gobierno de coalición. Así que sí, por convicción o por necesidad, el gobierno de Pedro Sánchez tiene que tender con credibilidad la mano a Podemos y ofrecer a Iglesias una de las vicepresidencias. Y nosotros ya lo adelantamos, creemos que terminará siendo así. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más. En este caso ya es viernes y es 14 de junio de 2019. Un día en el que los pactos siguen sobre la mesa, como sabéis, aunque no solo de pactos bebe la actualidad política. Mientras Estados Unidos acusa a Irán del ataque a 2 petroleros en el Golfo de Omán, en Europa, en el Europarlamento se presenta el nuevo grupo ultraderechista Identidad y Democracia. Así que hoy toca hablar de pactos y de impactos. Pero como cada viernes también contaremos con ese análisis semanal que nos hace Pilar de la Peña, que recoge todas esas informaciones que han sido noticia o que han tenido un gran impacto en la prensa internacional, tanto de actualidad internacional como también de actualidad española. Y también toca Videoforum. En este caso hablaremos de la película Tierra y Libertad, que sabemos que muchas de vosotras la habéis visto. Así que id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches.
Y empezamos saludando, como cada mañana, a todas aquellas personas que os habéis levantado tan pronto para estar en directo. Por aquí vemos a Autemurian, a ese broker, a Manuel de la Fuente, Rodrigo, Ángel, Ayla, Mamen, Daniel, buscadora de estrellas, Elena Noruega, Odem, Ricardo, Tania, Nativo Tecnológico, Datismo Futuro. Estáis muchos, os habéis levantado pronto en un viernes como hoy. Recordar, el hashtag del programa es La Cafetera Impactarán. La Cafetera Impactarán, porque efectivamente vamos a hablar tanto de pactos como también de impactos, de noticias que impactan en la actualidad y también de cómo van a impactar los pactos que se vayan anunciando en las próximas horas. Hay que recordar también que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como Anabel, a la que queremos dar las gracias desde aquí, desde La Cafetera. Muchísimas gracias por tu gran esfuerzo. Sabemos que muchos de vosotros, siendo mecenas, hacéis un gran esfuerzo económico para que esto sobreviva, para que esta locura de proyectos sobreviva. Así que nada, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. All we had was a spark, but one day soon when the sparks all bloom in the chase and back the dark, I'm gonna see you again. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, letal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dice, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Y sobre lo que va en portada en los principales periódicos de papel, pues cabe hablar de lo que ha sucedido efectivamente en el Golfo de Omán. El diario ABC dice: alerta máxima en el Golfo. Estados Unidos acusa a Irán del ataque a 2 petroleros en el estrecho de Hormuz y las navieras plantean suspender las cargas de crudo. De hecho, también escuchábamos en la apertura del programa lo que decía el propio secretario general de Naciones Unidas, que expresaba cierta preocupación por lo sucedido. I note with deep concern this morning's security incidents in the Strait of Hormuz. I strongly condemned any attack against civilian vessels. Facts must be established and responsibilities clarified. And if there is something the world cannot afford, is a major confrontation in the Gulf region. I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade, they seem like a... Y mientras desde Naciones Unidas expresaban la preocupación por la tensión que podía producir esto mismo, escuchábamos al secretario de Estado de Estados Unidos, a Pompeo, que directamente responsabilizaba a Irán de lo sucedido. Good afternoon. It is the assessment of the United States government that the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation, recent similar Iranian attacks on shipping, and the fact that no proxy group operating in the area has the resources and proficiency to act
with such a high degree of sophistication. Like this, I saw flashes and glimpses before, but they fade, they seem like a distant. Efectivamente, como dice el diario El País, Estados Unidos acusaba así a Irán del ataque a 2 petroleros en el Golfo de Omán. Otros 4 barcos fueron saboteados en mayo en la misma zona. Dice que el incidente dispara el precio del crudo por encima de los $62. Es una información que aparece en todas las portadas de papel, al menos aquí en España. Es un tema que efectivamente está centrando no solo la prensa nacional, sino también la prensa internacional, sobre todo por las consecuencias que podría tener entre las tensiones que ya existían entre Estados Unidos y también Irán. También en otro orden de cosas, el diario El País dice: PP y Ciudadanos llevan hasta el final su pulso por el poder en Madrid. Los populares rechazan la exigencia de repartir la alcaldía en 2 años para Villacís y 2 para Almería. De hecho, pues con cierto tono sarcástico lo comentaba la propia Andrea Levy, que efectivamente rechazaba esa propuesta de Villacís de que se pudiese repartir la alcaldía en 2 años. O sea, el Partido Popular ha sacado 83.000 votos más. Le saca a Begoña Villacís 4 concejales, más de 5 puntos. ¿Cuál es el concepto de empate de Ciudadanos? Es que eso sí que me parece una ocurrencia, decir que estamos empatados cuando esto no es así, ¿no? Por lo tanto, insistimos, nosotros vamos a presentarnos a esa investidura. Nosotros queremos devolver políticas de seriedad, de responsabilidad, con ese acuerdo programático que celebramos, pues haber llegado hoy a ese acuerdo con Ciudadanos, que ha sido muy positivo, que insisto, que hemos llegado a un acuerdo en propuestas y que no entendemos pues que la semana pasada eran 4 años de Villacís, hoy son 2 años de Villacís y no sabemos si mañana nos pedirán los días impares para Villacís. Bueno, pues todo apunta a que el pacto está atado y bien atado, más allá pues eso, de estos tipos de gestos, ¿no? De este tipo de, pues de críticas entre PP y Ciudadanos. Y también Esquerra Republicana, dice el diario El País, se abre la abstención en la investidura de Sánchez. Lo escuchábamos al principio también a Gabriel Rufián, después de esa reunión que habían tenido el Partido Socialista con Esquerra Republicana y con Junts per Catalunya. Rufián respondía así y avisaba también de que no van a dar cheques en blanco, decía. El no bloqueo no significa dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez. Yo creo que nos conviene a todos un PSOE valiente, un PSOE que no por una manifestación de ultraderecha de los hijos de Aznar y don Pelayo en Colón se acobarde y se levante de una mesa de diálogo. Yo niego la mayor, no he hablado en ningún momento de abstención. Lo que hemos dicho es que es positivo que 2 formaciones políticas que representan a tanta gente empiecen a hablar. Creo que es positivo que empiecen a hablar. Lo de hoy es positivo. Bueno, en eso consiste, ¿no? La política, en hablar, en dialogar y en llegar a acuerdos. Veremos cuál es el resultado de todo esto y si efectivamente la investidura de Sánchez da sus frutos. También en el diario El País se van hasta las negociaciones para la alcaldía de Barcelona. Dicen que Ada Colau ofrece al PSC casi la mitad de los cargos en Barcelona, y en el caso de Castilla-La Mancha dicen pacto PSOE-Ciudadanos en Castilla-La Mancha para los ayuntamientos. También dedican un espacio, en este caso, a Reino Unido, y es que el euroescéptico, dicen, Boris Johnson vence el primer asalto para relevar a May. El euroscéptico Boris Johnson obtuvo ayer una rotunda victoria en la primera votación para suceder a May en el liderazgo de los conservadores británicos. Pero también nos vamos hasta el Europarlamento. En este caso no lo lleva en portada el diario El País, pero sí que es una información que consideramos bastante pertinente, sobre todo por el futuro que le augura a Europa y en este caso también a la Unión Europea, porque nos encontramos con un nuevo grupo parlamentario ultraderechista. La presidenta de la agrupación nacional, la francesa Marine Le Pen, junto a la Liga y otros partidos ultraderechistas de 9 países de la Unión Europea, han presentado este jueves su nuevo grupo en el Parlamento Europeo, que se llamará Identidad y Democracia. De hecho, escuchábamos a uno de ellos hablando precisamente de este nuevo grupo parlamentario.
Con Vox aseguraron que ha habido discusiones y dejaron claro que están siempre dispuestos a cooperar con el partido ultraderechista español. Delineerò i punti focali di quella che sarà l'attività di questo nuovo gruppo al Parlamento europeo, un gruppo che conterà 73 deputati da 9 paesi differenti, che avrà un mix sia geografico sia in termini di numerosità delle delegazioni, e che si pone ovviamente in antitesi con un progetto nuovo e differente di idea d'Europa, un'idea d'Europa totalmente differente rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni portata avanti dai gruppi di maggioranza. Y hablando de Vox, también en el diario El Mundo llevan una entrevista al secretario general del Partido Popular, que se refiere precisamente al partido de extrema derecha español. Dice: Vox es más útil fuera del gobierno de Madrid. Con su fuerza parlamentaria, dice, puede impulsar acuerdos sin estar en el Ejecutivo. Dice que el alcalde será Almeida o Carmena. Dijo que no hay otra opción, refiriéndose a esa posibilidad que barajaba Villacís de que se turnasen 2 años uno y 2 años otro la alcaldía de Madrid. También Sánchez pide al separatismo, dice el diario El Mundo, que le facilite su investidura, y Esquerra Republicana dice que pondrá precio. También llevan en la portada del diario El Mundo que Rivera cierra con García Paje su único pacto global con el Partido Socialista, y que el Tribunal Supremo rechaza que Forn se quede ya, dicen, en una cárcel catalana. Viajará a tomar posesión como edil en Barcelona, pero tendrá que regresar a Madrid. También llevan ese ataque a petroleros, dicen: otro ataque a petroleros eleva las alarmas y dispara el crudo. El sabotaje con minas Lapa contra 2 buques tanque en el Golfo de Omán eleva el riesgo de conflicto en una zona por la que pasa el 40% del petróleo. Y también una información, podemos decir, más local. Dicen que la pausa del café cuesta 3.300 millones al año a las empresas. Sin embargo, desde aquí, desde la cafetera, siempre creeremos en esa pausa de café. Todo lo que lleve café nos parece una buena idea. Mucho más lo que une a México con España. Vamos a seguir manteniendo una muy buena relación con el gobierno y, por encima de todo, porque hay que separar y distinguir con todo respeto, nos importa más mantener una buena relación con el pueblo de España. Que viva España, que viva el exilio, que vivan los refugiados españoles, que viva México. Yo los voy a acompañar a nuestros visitantes por este día tan especial, y les propongo que mañana le demos continuidad a la conferencia. Les adelanto que hoy tengo una reunión, o sea, para que podamos hablar, incluso después de eso, para que yo pueda atender a tan importantes visitantes.
Así se refería AMLO a los representantes de España en México, se dirigía así a ellos y elogiaba la contribución al desarrollo de México de los más de 25.000 exiliados republicanos españoles que llegaron al país latinoamericano huyendo de la guerra civil y la dictadura franquista. Así lo recogía el diario El País en su versión digital, que afirmaba pues efectivamente, ¿no?, que AMLO, que Andrés Manuel López Obrador estrechaba lazos con España y decía pues efectivamente eso mismo, ¿no?, que es más lo que une a México y a España, y hablaba pues de esa necesidad también de que cooperen ambos países en esa buena relación. Pero también nos encontrábamos con una información que no va en las portadas, pero que a nivel internacional creemos que también tiene mucha importancia. Las abuelas de Plaza de Mayo presentan al nieto 130 recuperado por esta organización, por Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a un posible hermano, y lo escuchábamos de esta manera. Hay una lucha que da resultados positivos, como es el encuentro de este querido nieto. La restitución de mi identidad es para mí un homenaje a mis padres, una caricia en el alma, un símbolo de memoria, verdad y justicia. Un símbolo que, si tengo que definirlo en un momento que lo represente, no hay otro más significativo que el abrazo con mi tío. Cuando tras 40 años de búsqueda pudo decir, sos vos, Javi, y abrazarme como nunca antes nadie, ni nunca nadie podrá volver a hacerlo. Pues sí, Javier Matías, que era el último de los robados durante la dictadura, que recupera su identidad. Tenía 4 meses cuando desapareció y su madre estaba embarazada, y ahora conocemos esta buena noticia de que las Abuelas de Plaza de Mayo presentan a ese nieto 130. Y para finalizar con las portadas nacionales, nos vamos hasta el diario La Razón, que habla de que fuentes del tribunal hacen balance del juicio del Prusés. Ha habido una campaña feroz para masacrar al Supremo, dicen. El alto tribunal, tranquilo ante los recursos en Estrasburgo, dice que no hay ninguna duda de cómo se ha actuado y denuncia los juicios paralelos que reparten absoluciones. También hablan de la tensión final en Madrid, dicen que Génova da por seguro que la alcaldía será para Almeida. Ciudadanos les ofreció repartirse el ayuntamiento por 2 años con Villacís, que esta es la información que recogen prácticamente todos los periódicos, esa ocurrencia de Ciudadanos, y también recogen las conversaciones entre Partido Socialista y Esquerra Republicana y también Junts per Catalunya, y dicen que Sánchez está condenado a pactar con Esquerra Republicana para ser presidente, y el presidente Torra, dicen, avisa, lo volveremos a hacer. También llevan esa información en portada, como la llevan en la mayoría de periódicos. Hablan de pactos y hablan pues efectivamente también de cómo van a influir esas negociaciones en la investidura de Pedro Sánchez. Muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo,
el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. We are dancing on the street corner, Freeman, one to south. We watch yourself across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Y antes de pasar al repaso de portadas de los digitales para ver esas informaciones, bueno, pues que en muchas ocasiones no aparecen en las portadas de papel, quería hacer un pequeño alto en el camino, porque es verdad que en la agenda cafetera hemos estado hablando mucho de ese tema de las 111 personas que se encontraban a la deriva, que fueron parte de ellas rescatadas, y queremos dar la información que además ya adelantaban también desde Caminando Fronteras, que son quienes han estado alertando de esa patera, pero también queríamos hablar de esa prácticamente última hora, esa información que conocíamos a lo largo del día de ayer, y es que ha fallecido en un hospital de Almería uno de los migrantes evacuados de esa patera a la deriva en el mar de Alborán. 3 de los 4 ocupantes de la patera permanecen ingresados en la UCI del hospital universitario y dicen que un cuarto está en observación a la espera de ser trasladado a Granada. Así que vemos cómo efectivamente la no acción política en muchas ocasiones, el no facilitar ese rescate, el no poner más medios para evitar este tipo de situaciones, pues desemboca incluso también con la pérdida de vidas. Queríamos señalarlo, sobre todo antes de pasar a esa portada de los digitales, que nos van a hablar mucho de pactos, de cuestiones políticas, que no son menores, pero este tipo de cuestiones hay que recordarlas, sobre todo para que no se queden en el olvido. Si nos vamos hasta la portada del diario.es, nos encontramos con esa información que tiene que ver con el Partido Popular y con corrupción. El Partido Popular se sienta en el banquillo acusado de destruir pruebas de su corrupción, dice el diario.es, y dice que efectivamente la destrucción de los ordenadores de Bárcenas convertirá a la formación de Pablo Casado en el primer partido juzgado en la historia de España. Ese partido con el que no hay problemas en pactar. La causa, dicen, se perdió, Bárcenas retiró su acusación antes del juicio de Gürtel y el PP intentó apartar a la jueza y ahora logra que no haya imágenes de la vista. La Fiscalía pide la absolución del Partido Popular y el partido aspira a que se le aplique la doctrina Botín en la primera sesión y que no llegue a ser juzgado. Pero también apuntan a una exclusiva en el diario.es y apuntan a Ciudadanos y dicen: Ciudadanos junto a toda la oposición en Castilla y León denuncian por corrupción al Partido Popular el día en que se anuncia su pacto de gobierno. El partido de Rivera y toda la oposición en Castilla y León presentó un escrito en anticorrupción donde atribuye delitos en la adjudicación del Hospital de Burgos. PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos acordaron presentar el escrito una vez finalizada la campaña electoral y el registro coincidió con el anuncio del pacto del partido de Rivera y el Partido Popular. Dicen que el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, sabía que se iba a llevar a la Fiscalía, pero desconocía el día. Si nos vamos hasta la portada del diario público.es, llevan también el tema de los pactos. Dicen: los pactos postelectorales sacan a la luz las contradicciones de Ciudadanos para adquirir poder, porque efectivamente al final en todas estas negociaciones lo que encontramos son contradicciones y sobre todo el partido más afectado por ellas es el partido de Albert Rivera. La supresión de las diputaciones ha sido un compromiso reflejado, dice el diario público.es, en el programa electoral de Ciudadanos de 2015, 2016 y también en el de 2019. Ahora, sin embargo, van a presidir 2 diputaciones en Castilla y León, la de Segovia y la de Burgos. Y también dicen que la investidura de Sánchez solo tiene un camino, que es contar con la abstención de Esquerra Republicana. Así lo consideran desde el diario público y dicen que tras la primera ronda de negociaciones, el apoyo al candidato socialista en el mejor de los casos solo sumaría 173 votos a favor, que no serían suficientes si el resto de la Cámara Baja vota no. Dicen que bastaría con una abstención de los independentistas.
Y en el diario Infolibre llevan en portada una información sobre Vox. El coordinador de Vox en Sevilla es un ex candidato de Democracia Nacional que tachó a las feministas de, cito textualmente, zorras machorras. Ángel Bordas, que compartió lista con el histórico ultra Manuel Canduela en las europeas de Democracia Nacional en 1999, lideró en 2015 una campaña local a imitación de Josep Anglada con el lema "Primero los de casa". A un dirigente gay de Izquierda Unida le dijo que le gusta poner el culito y a los comunistas los llamó panda de comer rabos. Bueno, dicen, efectivamente llevan esta información bastante desagradable en el diario Infolibre sobre ese coordinador de Vox en Sevilla y sobre esa maldita hemeroteca y ese maldito pasado que tienen varios candidatos de la formación de extrema derecha en España. Y también, para finalizar, en el diario Infolibre dicen los 4 principios que Rivera entierra para ocupar poder autonómico y local. Ciudadanos defendía la supresión de las diputaciones, pese a lo cual ahora presidirá varias, y abogaba por dejar gobernar a la lista más votada. Estos son algunos de los puntos y de las contradicciones en las que se encuentra el partido de Albert Rivera, y efectivamente los recogen en el diario Infolibre. Pero como decíamos, hoy es viernes y los viernes analizamos la prensa internacional con Pilar de la Peña, pero también lo que hacemos es analizar juntas una película, en este caso Tierra y Libertad. Y ya nos habíais hecho llegar algunos audios, como por ejemplo el de Rafa. Buenos días, Resistencia. Yo no he visto esta semana Tierra y Libertad, pero la he visto varias veces en mi vida, así que tengo un comentario. Yo, cuando surgen debates con películas como esta, y hay gente de derechas, siempre dicen que es que la película no es ecuánime, y creo que tenemos que empezar a hablar a la gente de derechas de otra manera. Hay que explicar de una vez que la guerra civil no fue la derecha contra la izquierda, fue el fascismo contra los demócratas. Entre los demócratas había gente de derechas y de izquierda. Yo, cuando tengo gente de derechas y me discute temas de la guerra civil, le digo, ¿pero tú eres demócrata, sí o no? Y si me dice que sí, le digo, entonces tú hubieras sido represaliado por Franco. Ten cuidado con lo que defiendes, porque Franco se levantó contra la democracia, no contra la izquierda. Se levantó contra la democracia, y dentro de esa democracia había gente de izquierdas y había gente de derechas, como Unamuno o como Niceto Alcalá Zamora, y como otra gente que también fue expulsada o perseguida. Así que creo que el debate que surge siempre con películas como esta tiene que ir hacia ahí. Hay que cambiar, no es Franco contra la República, Franco contra la izquierda, es Franco contra la democracia. Tenemos que empezar a decirlo así, Franco contra la democracia. Mi nombre es Pablo y me encanta que hayáis escogido esta película de Tierra y Libertad. Es una de mis preferidas. Soy aragonés en el exilio y quería comentaros que de todo lo que podría decir hay una cosa que creo que es interesante saber, y es que cuando se rodó esta película, y según me han contado algunos testimonios de la gente que asistió al rodaje, todavía existían rencillas en los comités centrales de muchas de esas localidades del Partido Comunista, ¿no? Y muestra muy bien hasta qué punto pues las colectividades anarquistas en Aragón y el lugar que tuvieron en la guerra, la película se demuestra, ¿no?, que era un asunto muy difícil, pero un asunto que en Aragón lo tenía muy claro, mientras que en el resto del mundo pues parecía que todo tenía que esperar. Así que os recomiendo la escena de la asamblea. Efectivamente,
Tierra y Libertad nos hace reflexionar mucho sobre lo que sucedió y también sobre lo que comporta el compromiso como el que adquirieron esas personas. Escuchábamos efectivamente a Rafa Guantini y también a Pablo, oyentes de este programa, que han querido dejar esos mensajes para analizar la película. Pero también, como decía antes, vamos a hablar de prensa internacional, de la mano de Pilar de la Peña, pues para hablar desde una cobertura más global sobre lo que ocurre en nuestro mundo y también sobre cómo nos ven. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que en el programa hacemos un paréntesis para hablar con Pilar de la Peña, para ver cómo nos ha retratado la prensa internacional. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días a todos. En un espacio que todos los días intentamos detenernos unos segundos para ver cómo es el retrato que hacen los medios de comunicación internacionales sobre nuestro país, que han estado muy atentos al juicio en Cataluña, ¿no? Al final del juicio, sí, es verdad que desde toda la semana han estado destacando que el juicio llegaba a su fin, que tras 4 meses de intensas comparaciones y de juicio televisado, de una gran expectación en torno al proceso, pues se había concluida con los alegatos finales de la defensa y con los alegatos de los propios acusados. El mero hecho de que termine el juicio, que como decía Fox News, por ejemplo, que ha atenazado a España y que, digamos, ha condicionado su vida política, es noticia en toda la prensa internacional. Y luego, entre los que profundizan un poco, la mayor parte de los análisis es que el juicio no se ve que haya servido para aclarar demasiado las posturas, ¿no? Por ejemplo, había un artículo de Deutschlandfunk, un reportaje de Deutschlandfunk, de la radio alemana, que decía, al final el debate sigue siendo el mismo que antes del juicio, ¿no? ¿Ha habido realmente violencia suficiente para justificar el delito de rebelión? Esto es lo que destacan los medios internacionales. Les Eco, por ejemplo, el diario francés decía, los independentistas, los acusados, los 12 acusados, han reconocido el delito de desobediencia, o han reconocido que hubo desobediencia, pero niegan la violencia. Ahora le corresponde al tribunal pues de decidir qué delito aplica. La mayor parte de los medios internacionales no se atreven a hacer una previsión ni simplemente se limitan a recoger el fin del juicio. La BBC, por ejemplo, sí decía que los independentistas en sus últimas palabras se habían mostrado desafiantes y habían un poco reivindicado su papel, pero todos recuerdan que al final los cargos que pesan contra ellos, pues en el caso de Junqueras, por ejemplo, son de 25 años de cárcel y bueno, existe bastante expectación. También otra cosa que destacaban muchísimos medios internacionales, desde The Irish Times, France 24, en fin, muchos que he visto, es que el juicio acaba pero se mantiene la tensión. Es decir, es improbable, descartan por completo que el final del juicio acabe con la crisis, incluso adelantan que probablemente ni siquiera el veredicto, sea el que sea, solucionará las tensiones, y advierten que el problema y el conflicto territorial seguirá probablemente para España a pesar de esto. Y claro, también como todo esto sucede en un tiempo en el que se están dirimiendo cuáles son las relaciones, los pactos postelectorales. Le Monde hablaba, hay varios artículos sobre esto, pero Le Monde publicaba uno que nos ha parecido interesante también, mirando sobre cómo la extrema derecha se está abriendo paso de la mano de Ciudadanos. Sí, y el hecho de que sea Le Monde el que lo destaca, que no es el único, pero es uno de los más emblemáticos que lo destaca, hay que recordar que tiene importancia porque el Ciudadanos, aspira a tener una relación muy cercana y muy intensa con el partido de Emmanuel Macron, del presidente francés. Y en este país sí que hay, digamos, una sensación y en fin, se ha instalado la idea de que hay que hacer un cordón sanitario con la extrema derecha. De hecho, Manuel Valls ha sido
sido, incluso aquí en España, ha sido un firme defensor de este acuerdo, o digamos de este cordón hasta ahora. En cambio, lo que destaca el artículo de Le Monde es que la estrategia de Ciudadanos de intentar ocultar esos acuerdos y, digamos, los pactos con Vox ya no engaña a nadie, y parece bastante evidente que va a ir de la mano del partido de extrema derecha para gobernar o para tener poder en determinadas ayuntamientos, determinadas regiones, y que, bueno, esto en sí mismo es una declaración de intenciones y es un peaje que tendrá que ver cómo gestiona el partido de Albert Rivera. Y no solo, también de negociaciones y pactos se ha hablado mucho, ¿no? O sea, hay muchas noticias referidas a este asunto en todo caso, más allá de esto. Sí, la prensa internacional ha estado toda la semana pendiente. Además, explican que, claro, ahora en este fin de semana, el día 15, se constituyen muchos ayuntamientos, y que el hecho de que España haya tenido unas elecciones generales el 28 de abril y unas municipales y autonómicas el 26 de mayo ha condicionado toda la formación de gobierno de prácticamente todas las instituciones, ¿no? Pero ya claramente indican que, bueno, que este fin de semana se va a vislumbrar algunas cosas, se van a ver más claros los pactos. Varios medios destacan, por ejemplo, digamos, la reunión de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, y hablando de una cooperación, de un gobierno de cooperación. En este sentido, parece que va tomando forma la idea de que Pedro Sánchez pues va a intentar formar un gobierno de la mano de Podemos. Pero, por ejemplo, había un artículo bastante interesante del Financial Times que destacaba que, bueno, se estaba viendo ahora las limitaciones de la victoria de Pedro Sánchez, ¿no? Todo el mundo leyó los resultados en el exterior, los resultados del 28 de abril, como un gran triunfo de Pedro Sánchez, pero la letra pequeña implicaba una serie de pactos y una serie de acuerdos que son complicados en la actual coyuntura política de España, y ahora se estaba viendo. Incluso varios medios también han recogido la amenaza, o digamos la sugerencia que hemos escuchado estos días de una posible repetición electoral en el caso de que Pedro Sánchez no lograra la investidura. El Financial Times, por ejemplo, explicaba que dice es improbable que se repitan las elecciones porque ahora mismo no interesaría a nadie. Quizá el Partido Socialista podría ser el más beneficiado en una repetición electoral, pero tampoco parece que le beneficie, y a todos los demás probablemente les perjudicaría, con lo cual da por hecho que Pedro Sánchez será investido presidente, pero advierte de que será complicado que tenga un gobierno estable, que veremos a ver cómo va. Pero bueno, había varios medios que, por ejemplo, también se han hecho eco de el baile de negociaciones que hay en España ahora mismo. Le Figaro titulaba así, Bloomberg me parece que hablaba del precio de la estabilidad, señalando lo que estaban pidiendo los pequeños partidos. Pues, por ejemplo, hablaba de la inversión de 1.000 millones de euros para hacer la conexión de alta velocidad ferroviaria que estaba pidiendo el Partido Regionalista Cántabro. Todos los medios internacionales destacan un poco esta especie de feria y de negociación gigante en que se ha convertido España en estos días, y bueno, alertan de que, bueno, hay muchas cosas todavía en el aire, pero se irán viendo poco a poco por dónde van los tiros. Oye, y sobre esto mismo que hablábamos antes del ascenso de la extrema derecha, decían en Alemania que se está viviendo este peligroso coqueteo de nuestro país con la extrema derecha, ¿no? Sí, es un artículo de opinión que me llamó la atención en el diario alemán, que además es el diario conservador, o uno de los diarios conservadores con más solera de Alemania. Es verdad que es un artículo escrito por dos españoles, pero publicado en la sección de opinión de Die Welt, y que se titulaba así, ¿no? El peligroso coqueteo con la extrema derecha que se está dando en España. Y comparaba un poquito, dice, la situación que se está dando en España sería algo similar a si, por ejemplo, la CDU de Angela Merkel se estuviera pensando aliarse con los neofascistas de Alternativa para Alemania en Berlín para intentar desalojar a un alcalde de izquierdas, y que al mismo tiempo les apoyara el Partido Liberal. Explica que es algo que jamás se podría dar en Alemania, donde, bueno, existe una convicción de que también hay que poner un cordón sanitario hacia la extrema derecha, y que no se puede pactar. Sin embargo, alertaba de que esto es lo que estaba sucediendo en España. Pedía un poquito que se tomara ejemplo de lo que es la cultura política alemana, donde algo así no sería admisible, ni siquiera se podría discutir, y alertaba de que además pues bueno, la entrada de Vox en las instituciones y en los gobiernos, aunque fueran municipales y autonómicos, pues podía ser un serio riesgo para la democracia española, y poco a poco ir minando y socavando, digamos, la cultura democrática. Además, hemos visto como
en otros medios internacionales también se refieren a nuestro país sobre diferentes materias. Violencia de género. Radio France dice que España es un buen alumno de la lucha contra la violencia de género. Sí, además el reportaje ha coincidido casi con el triste dato que hemos conocido esta semana de que se han llegado a las 1.000 mujeres asesinadas por sus parejas en España desde 2013, desde que se contabilizan, digamos, estos crímenes. Pero Radio France lo que resaltaba era que, pese a esto, digamos, España era un emblema en, digamos, la concienciación en la lucha contra la violencia de género. Destacaba, por ejemplo, que en lo que va de año en Francia pues han muerto más de 60 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que en España pues tiene la mitad de casos que tiene Francia, y en gran medida lo achacaba a la ley de violencia de género, a las medidas que había ido implementando España. En concreto decía que era una batería de medidas eficaces que habían conseguido además que España no solo tuviera la mitad de casos que Francia, sino que además pues tuviera una tendencia descendente en estos casos. Es verdad que siguen dándose, pero además el reportaje de la radio francesa pues destacaba pues la creación, por ejemplo, de los tribunales especializados en violencia de género, o el hecho de las pulseras electrónicas como un elemento de control a los condenados por maltrato, como dos elementos que recomendaba que Francia pudiera adoptar y pudiera copiar. Y luego además también la situación por la que está pasando la Unión Europea, el ascenso del socialismo en España, que también ha focalizado, lo hemos visto, sobre la figura de Pedro Sánchez, las grandes oportunidades para la socialdemocracia en la encarnación de Pedro Sánchez. Llevamos unos artículos muy interesantes desde la perspectiva exterior, pero ahora dicen que puede ser un buen momento para España a nivel europeo. A mí esto me hace algo de gracia, te lo voy a decir porque considero que en efecto es bueno que aprovechen nuestra habilidad para resolver los conflictos y las tensiones, que se ha demostrado muy eficaz en Cataluña, por ejemplo. No, pero resulta que tenemos una oportunidad, dice la prensa internacional, en las instituciones europeas, ¿no?, en este momento. Sí, es verdad que ya, si recordáis, en las últimas semanas hemos hablado en muchos medios que han destacado el último que lo hace es The Politico, la edición europea del digital estadounidense, que además es muy influyente en Bruselas, es uno de los medios más leídos, y el titular de su información es El momento de Madrid. Y lo que destaca es eso, ¿no? Como ahora mismo, pues con el hecho del Reino Unido a punto de dejar la Unión Europea, con los problemas que tiene Italia y, digamos, el perfil casi euroescéptico que ha adoptado el gobierno italiano, claramente hay un hueco para España, y encima España, lo que dice el artículo es que tiene a una persona bastante idónea para intentar ocupar este espacio, como es Pedro Sánchez, ¿no? Explica que se trata de un economista que ha vivido en Bruselas, ha vivido en Nueva York, que habla inglés de forma bastante fluente, que es algo novedoso casi en los presidentes españoles, y que encima es uno de los pocos socialdemócratas que en Europa tiene éxito y ha conseguido pues buenos resultados electorales. Lo que sí dicen es que Pedro Sánchez se está moviendo y existe bastantes posibilidades de que España, digamos, obtenga altos cargos en las instituciones europeas. Esto un poco a costa de Italia, que Italia tenía tres figuras en altos cargos, como era Antonio Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, Federica Mogherini como la alta representante para la política exterior, y Mario Draghi, que era el presidente del Banco Central Europeo. Estos cargos se van a renovar y señalaban que hay españoles bien posicionados para ser el relevo. También lo que decía el artículo es que a España y en concreto a Pedro Sánchez le puede perjudicar los problemas internos para tener un gobierno estable, pero desde luego en Bruselas sí se le ve como una figura de peso, como una figura que puede tener un papel protagonista en la siguiente legislatura europea. Y luego, como vamos a hablar ahora de Tierra y Libertad, también con Pilar de la Peña, teniendo el foco en este lugar, aunque queda alguna noticia internacional que comentar, pero una cosa que nos llamaba la atención, una información publicada en Francia: el franquismo no está muerto en España. El titular, literalmente, el franquismo no está verdaderamente muerto, no está muerto del todo. Y era un artículo de Le Journal du Dimanche, que es un periódico, aunque es un semanario que solo se publica los domingos, y destacaba esto, ¿no? Como al final la suspensión de la exhumación de Franco y en general todas las dificultades de España para afrontar el pasado evidencian que tocar el fantasma del franquismo es casi como manejar nitroglicerina, que es lo que decía el artículo, y también que al final sigue existiendo
una especie de lobby franquista. Citaba, por ejemplo, a responsables de la Asociación de la Memoria Histórica, no a Emilio, pero sí a Bonifacio Sánchez, que explicaban que la victoria del Supremo también ponía de relieve que existía un lobby franquista que mantenía poder en determinadas instituciones, ¿no? Como por ejemplo la justicia, el ejército, la policía, la iglesia. Y claro, hablaba también el periodista con Utrera Molina, el abogado de la familia Franco, que decía que esto no era así, que no era, que esto era un mito, pero el propio artículo decía que era complicado defender esto cuando además la asistencia al Valle de los Caídos había aumentado un 18% en 2018, cuando la Fundación Franco ha crecido en adeptos y en nuevos miembros, y señalaba esto, ¿no? Que España sigue teniendo esa situación pues un poco paradójica de donde convive franquismo con el antifranquismo. Luego otra noticia que he tenido ya en el panorama internacional, aunque no referida a nuestro país, pero que ha tenido una gran dimensión, ha sido toda esta negociación del gobierno de México con Donald Trump sobre las cuotas migratorias, sobre los aranceles. Todo esto ha tenido un montón de protagonismo en la prensa, ¿no? Sí, realmente desde que se anunció me parece que fue el viernes, el principio de acuerdo de México y de Estados Unidos para evitar los aranceles y con digamos una mayor cooperación, un mayor protagonismo de México en la lucha contra la inmigración ilegal. Ha provocado todo tipo de reacciones, ¿no? Es verdad que muchos medios han destacado que era el anuncio del acuerdo, que además del que no se han dado apenas detalles, les venía bien a ambas partes, ¿no? Permitía que las dos partes pudieran como un poco apuntarse a un pequeño tanto. Pero luego, por ejemplo, Donald Trump ha hecho una comparecencia pues muy al estilo de Donald Trump, ¿no? Sacándose un papel diciendo, este es el acuerdo de México, voy a dejar que México lo anuncie cuando esté preparado, pero claro que tenemos, porque también se les ha acusado de que no hubiera sustancia, ¿no? Que dado que era pues un anuncio que les venía bien a ambas partes, que no hubiera realmente un acuerdo. Todavía hay muchas sombras sobre este posible acuerdo. Se habla del despliegue de 6.000 soldados de México en la frontera sur. Se habla también de que Estados Unidos quiere que México adopte una cosa que han llamado como el tercer país, ¿no? Que es decir, que todos los inmigrantes tengan que pedir asilo en México, no en Estados Unidos, pero esto realmente muchos medios mexicanos han alertado del enorme riesgo que supondría para el país, para sus propias estructuras y sus propias redes sociales. Vamos a ver, claramente parece que hay una voluntad del gobierno de México de ceder ante Estados Unidos, y esto en sí mismo ya es un gesto. Vuelve a tener cierto éxito la política exterior de matonismo de Donald Trump. El problema es que también algunos medios alertan de que, claro, esta digamos radicalización del discurso por parte de Donald Trump entraña un riesgo, es que cada vez se ve a Estados Unidos como un socio menos fiable. Me parece que era el Washington Post que alertaba de esto, ¿no? De hecho, en Europa ya muchos países ya no confían en Estados Unidos en los términos en los que se ha confiado desde la Segunda Guerra Mundial. Esto a nivel comercial y a nivel pues de relaciones, de vínculos económicos tiene importancia en vínculos militares, tiene importancia en muchos aspectos. Y por ejemplo la CNN en español, ¿no? Decía, México ahora está intentando pues ser más o menos intentando congratularse con Donald Trump, pero tiene otra vía de escape, que es por ejemplo aliarse con China. Entonces se está abriendo ahí un debate y un nuevo mundo a nivel geoestratégico que veremos por dónde sale. Donald Trump está muy convencido de que va a poder pues gobernar o pilotar todas estas crisis en beneficio propio, pero queda por ver cómo van a responder los demás países, porque es verdad que además muchos medios en México reclaman y denuncian esta actitud y alertan del peligro de supeditarse tanto a Estados Unidos. Bueno, pues esto en lo que se refiere al capítulo internacional, pero hoy es viernes. Los viernes analizamos en la cafetera una película, hacemos este ejercicio del Videoforum, un ejercicio colectivo, se propone una película que nos sirva como excusa para reflexionar en torno a algo, y la película elegida esta semana, por sugerencia de varios oyentes, entre ellos Enfermero Salesa, que además es de la comarca del Maestrazgo, donde fue rodado en Mirambel la película Tierra y Libertad de Ken Loach, que comentamos aquí.
Una derrota nuestra es también una derrota vuestra. Cada paso que acerca a Franco al poder, también acerca al poder a todos los fascistas de este país. Si Franco gana la guerra, el movimiento fascista aumentará en todas partes. Y muy pronto, camaradas, arrastrarán a todos los amantes de la libertad hacia la barbarie y hacia la guerra. Camaradas, no importa que seamos españoles, ingleses, americanos o chinos. Somos una única clase de personas, con las mismas aspiraciones y la misma esperanza en una sociedad justa e igualitaria. Debéis uniros a nosotros. Haced de nuestra lucha vuestra lucha. Unámonos haciendo nuestro grito no pasará. Repetid conmigo. Fue una película transgresora, Tierra y Libertad, del año 1995, porque de todas las películas que se han rodado sobre la Guerra Civil Española, ninguna había abordado las diferencias, las tensiones en el propio bando republicano, algo que no cayó muy bien entre la izquierda, que recibía algunas críticas porque decían, es que presenta una imagen distorsionada de todas las tensiones que se vivieron y de los conflictos internos dentro de los republicanos, pero sobre todo que sirvieron para presentar una idea de la guerra muy poco romántica. Y esto es interesante, lo recalcaba el propio Ken Loach, decía, he intentado que el romanticismo, que es algo de lo que se alimentan los estados para favorecer muchas veces la nostalgia sobre la guerra o para favorecer en cierta medida la poética sobre la guerra, que se comprenda la verdadera naturaleza de ella, ¿no? Y las tensiones internas dentro del bando republicano que derivaron en la derrota en la guerra, entre otras cosas, ¿no? Pero hace un retrato de la dureza, también del fascismo, también de las clases sociales, también de la lucha contra las oligarquías y todo eso. Ken Loach, 1995, película del Reino Unido, 110 minutos, con un guión de James Allen y dirigida, como decimos, por este extraordinario director que es Ken Loach. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Yo no me acordaba, yo la había visto hace un montón de años, me ha encantado volver a verla. Yo no sé cuándo la había visto, pero no recordaba tan bien la película y me ha gustado verla. Creo que es una película que incluso puede llegar a emocionar, y también es un poco lo que decías, ¿no? Es verdad que no se centra tanto en el bando nacional, sino en el bando republicano, y por eso también creo que es imprescindible hablar de esas tensiones internas que hubo y de esas luchas internas, ¿no? A mí me gustaba también algo que decía el propio director, que decía, es uno de los pocos momentos en la historia de la humanidad en los que se ve que la gente toma el control de su propia vida, ¿no? Y de hecho, aquí hablando también con Pilar, nos preguntábamos si a día de hoy habría tanta gente dispuesta incluso a arriesgar su vida por el bien común. Bueno, es que vemos el retrato de las milicias, de la gente que se lanza a luchar por la República, pero también en búsqueda, también de forma muy teórica, de convertir y hacer nuevos modelos económicos, nuevos modelos políticos de forma local, y todo esto, claro, irrumpiendo en plena guerra, también con muchas tensiones que llegaban desde numerosos países en todo el mundo, ¿no? Sí, pero sobre todo yo creo que la película retrata muy bien esa generación y el idealismo que hubo, digamos, el compromiso con las causas en las que creías, el grupo de personas que era capaz, pues toda la historia está contada un poco a través de los recuerdos de un británico que se apunta para ir a las milicias. Bueno, terminan las brigadas internacionales, pero empieza siendo un miliciano del PUM, y realmente es eso, ¿no? Como al final la guerra civil española atrajo a gente de todas partes, porque al final la película es verdad que es una especie de crisol de nacionalidades. Hay un francés, hay varios ingleses, españoles de todas partes, como la idea de la necesidad de luchar contra el fascismo y de cómo en el fondo la guerra civil española, el golpe de Estado de Franco, era, digamos, la primera piedra en una batalla a nivel continental. Cómo fue capaz de atraer a tanta gente comprometida, a tanta gente idealista. Y luego es un poco triste toda la película en el sentido que vas viendo cómo toda esa ese idealismo y esa naturaleza tan ingenua en cierta forma se va luego poco a poco contaminando por las luchas internas y termina además como termina, ¿no? Y luego ya, si sabes lo que luego les espera a la mayor parte de los protagonistas, pues es todavía más triste. Pero en ese sentido sí que me parece que consigue captar cómo fue capaz de ser una causa que atrajo a tanta gente de distintos ámbitos, de distintos países. Una causa compleja, porque había una gran batalla como el trasfondo global de la lucha contra el fascismo, la que se incorpora
incorporan, como decía Pilar, se incorporan numerosas personas de todo el mundo para luchar en la batalla española contra el fascismo, pero realmente luego también se notan las diferentes interpretaciones políticas de los actores que participan en esa contienda y que miraban un mundo desde diferentes perspectivas. Hay una escena que a mí me parece maravillosa, que es la escena de la asamblea. Llegan a un pueblo, a Mirambel, en el Maestrazgo. Y la del propio director también es la favorita del propio director. Ah, sí, porque ahí sí que retrata perfectamente cómo son los intereses de los seres humanos siempre contrapuestos, aunque compartan ideales, las dificultades en una asamblea para convencer a los demás. Claro, una asamblea cuando además tiene una naturaleza tan política como la que tiene lugar allí, están hablando de si las tierras de ese pueblo deben ser colectivizadas. Y cuando ese debate surge, claro, los que tienen tierras allí dicen, bueno, no, serán colectivizadas. A mí me parece muy bien la batalla general y la lucha contra el fascismo y la defensa de la República, pero colectivizar la mía, la que yo tengo, la que he luchado, la que he trabajado, la que mi padre trabajó, la que estoy trabajando. Entonces, ya, pero la propiedad privada, camarada. Las dificultades de aquella conversación, que es formidable. Y es un retrato perfecto de cómo son las asambleas, de las dificultades, de los intereses personales frente a los otros intereses, de lo teórico luego colocado sobre, una cosa es en el papel y otra sobre el terreno. Esa es una escena que me parece maravillosa. Yo creo que también porque es muy real, ¿no? Bueno, de hecho, también decían así en algunos artículos que los propios habitantes de la zona donde se estaba rodando la película participan en esa... Del Maestrazgo, hay que repetirlo. Sí. Es que además se acaba de celebrar... Se nota además, si se ve en versión original, se nota también el acento maño, ¿no?, de algunos de ellos. Y es que resulta que en la propia asamblea participaron habitantes del propio sitio de rodaje, que no eran necesariamente actores. De forma maravillosa. Libremente. Porque es que es una zona que quedó muy impactada. Yo sé, el Mas de las Matas, Alcañiz, es una zona donde impactó, donde el colectivismo, donde se hizo una moneda propia, donde hubo, digamos, tendencias políticas muy interesantes y experimentos políticos, y sirvió de laboratorio, y entonces todavía queda en el recuerdo así un poco cultural de la zona, y por lo tanto ahora se acaba de celebrar el aniversario del rodaje de esta película. Se ha celebrado con varios actos allí en Mirambel, en el pueblo donde se escenifica, entre otras cosas, esta reunión de la asamblea, porque participó mucho, no solamente como extras, algunos habitantes del pueblo, sino incluso con papeles que se les ve muy, muy protagonistas. Pero, en efecto, también Emilio Silva nos decía, ayer hablábamos con él en el programa En la Cafetera, y nos decía Emilio Silva, se refería a esta misma escena. Bueno, es una película que hizo bastante daño, voy a decir entre comillas, ¿no?, en algunos sectores de la izquierda, porque precisamente ahí hay un debate entre diferentes posturas, donde está el papel del POM, del trotskismo, el papel del PC, y luego una discusión, yo creo, maravillosa en la película, ¿no?, cuando han tomado un pueblo. Ellos están discutiendo, que esa es una discusión maravillosa, como síntesis, ¿no?, del debate interno que había en algunas de las fuerzas que estaban luchando contra el fascismo, de qué había que hacer en ese momento, ¿no? Y ahí están, planteadas muchas de las cuestiones que entre comillas dividieron a la izquierda y que todavía la dividen, porque en el fondo esos discursos en la izquierda siguen vivos, ¿no? Si uno tiene que entrar en las instituciones y participar del Estado, lo que tiene que hacer es en la calle crear un ánimo social que repercutan los cambios, ¿no? ¿Me entiendes? Porque tiene que comer todo el pueblo, tiene que seguir adelante esta lucha que hemos comenzado. Pero también hay que entender que somos personas y que cada uno es como es, y que hay gente que sabe trabajar la tierra y hay gente que no. Que yo empezó con un pedacito así de tierra y tengo lo que tengo porque me lo he trabajado. Que hay experiencias de otros pueblos que han demostrado que esto ha funcionado. Es decir, en principio lo que creo que hay que hacer es abolir la propiedad privada. Sí, señor. Es decir, cada uno no tiene que trabajar para él. Se pueden compartir los alimentos y a cada uno, según sus necesidades, se le da. Yo soy de Alemania. En Alemania teníamos la idea de la revolución. ¿Y qué ha pasado? Hemos sido el movimiento más fuerte en toda Europa con los trabajadores mejor organizados. Hemos sido 6 millones de trabajadores en sindicatos. ¿Y qué ha pasado? Está Hitler ahora estamos con Hitler. Cuando la gente vea, cuando el pueblo vea que puede tener el poder sobre su vida, sobre su tierra, cuando la colectivización sea una cosa real, entonces es posible que los países como Alemania, como Italia, se den cuenta, los pobres, se den cuenta que tienen el poder en sus manos. Nosotros somos pobres, pero tenemos la vida, tenemos el poder. No tenemos que estar agarrados con miedo a una pequeña propiedad. Tenemos la vida y moriremos cuando tengamos que morir, pero mientras vivamos, moriremos. No es el momento para enfrentarse, para que nos enfrentemos los unos con los otros. Todos conocemos el precio de la libertad.
la lucha, las divisiones, los intereses personales, como quedaban entrecruzados, y también diversos proyectos políticos que en la teoría pues decían colectivizar, porque claro, tú tienes una pequeña tierra, pero hay un montón de gente pasando hambre, y al fin y al cabo lo que ganas en la tierra, si todos compartiésemos todas las tierras, incluidas las del señor, pues al final obtendrías mayor beneficio, sería un ejemplo para el mundo. Ya, bueno, pero yo tengo ahí mi pequeño trozo de tierra en el que he peleado, en el que he luchado, en el que me he tenido que madrugar y trabajar durante tantos años desde mi padre. Qué difícil y qué buen retrato, qué retrato tan maravilloso, ¿no? Yo creo que a mí al menos es una de las escenas que me ha puesto más los pelos de punta, ¿no? Sobre todo la parte de ese joven que dice, si hace falta, pondremos nuestra vida encima de la mesa, ¿no? Y esas ganas de cambiar todo un país, ese creerse el poder que tiene el pueblo, ¿no? Yo creo que, no sé, a mí me ha emocionado muchísimo precisamente por eso, porque no se está hablando ya tanto de ideología, sino del poder del pueblo y de cómo pueden transformar todo un país, ¿no? Había gente que se quedaba en lo pequeño, ¿no? En su propiedad, en su parte individual, y al final es un debate que yo creo que incluso a día de hoy se podría producir perfectamente y se produce seguramente, y es si pensamos en colectivo o si pensamos en nuestro propio interés, ¿no? Si pues nos consideramos solamente meros individuos o si nos consideramos una sociedad por la que tenemos que luchar y por la que tenemos que conseguir el bien común de esa sociedad en la que vivimos. Sí, de todas formas, a mí de la película me parece que también muestra muy bien cómo gente tan diversa, gente pues con ideas de cómo tenía que ser precisamente esos cambios, cómo quería que fueran la sociedad, fue capaz de unirse a luchar contra un enemigo común, ¿no? El fascismo. Hay una escena en la que el personaje de Ciar Boyain intenta convencer a uno de los milicianos que se quiere volver a su casa porque, bueno, se entera de que su mujer es infiel y le dice, pero es que si no estamos aquí, si no luchamos, no habrá futuro para nadie, no habrá futuro para ti, para tu hija, ni para nadie. Esto es una lucha que tenemos que hacer. Y claro, esta película lo que evidencia es eso, cómo tanta gente fue capaz de unirse por esa causa con ese enemigo común, incluso aunque tuvieran diferentes maneras de cómo querían gestionar y cómo querían tomar el poder para el pueblo, o cómo querían pues organizar el modelo económico, el modelo productivo, el modelo social, pero fueron capaces en un primer momento eso de vivir ese sueño, de vivir esa lucha, y luego por desgracia cómo las pequeñas pues inquinas personales o las pequeñas luchas o las diferencias se fueron acrecentando y fueron al final las que probablemente provocaron la derrota del bando republicano, ¿no? Sí, pero es que además vemos cómo muchas veces no es suficiente tener un objetivo común, un enemigo común. Incluso teniendo un enemigo común puede que ni siquiera consigas esa unión, ese entendimiento para acabar con ese enemigo común, ¿no? Y bueno, ya lo hablaba Emilio, ¿no? Esas disputas históricas de la izquierda, en este caso en un contexto muy diferente efectivamente al de la actualidad, pero es verdad que al final no es tanto que no tengan el mismo objetivo, sino que no tienen las mismas formas de combatirlo. Venga, váyase de aquí, señora. ¿Qué gritan? ¡Unos sinvergüenzas! ¡Sí, señor! ¡Contra los fascistas! ¡Venga, márchese! ¿Qué dices tú? ¿Qué gritas? ¿Es que no tenemos que comer o qué? Tú, marioneta de Stalin! ¿En qué milicias estás? En la división Carlos Marx. ¿Y tú qué? ¿En el tercio, no, Titre? ¡No, cabrón! ¡En la del Ruti, la mejor! No sabéis ni distinguir al enemigo. ¿Qué hacéis? ¡Estáis locos! No es verdad. Vosotros habéis traicionado la causa revolucionaria. ¡Os habéis puesto al lado de los capitalistas! Es mentira. Vosotros habéis roto la unidad antifascista. Hemos venido de Inglaterra a luchar contra los fascistas. ¿Eres inglés? Sí, ¿y tú? ¿De dónde eres? De Manchester. Coño, yo soy de Liverpool. ¿Qué haces aquí? No lo sé. ¿Por qué no estás con nosotros? ¿Y tú por qué no estás con nosotros? ¡Ni puta idea! Es un retrato satírico de enfrentamientos reales y la manera en la que, como los matices convirtieron en enemigos a los que iban juntos en contra del fascismo internacional, ¿no? Esta escena es, en serio, es la versión de la famosa escena de la vida de Brian, donde están. Pero claro, es el dramatismo de que, claro, ahí se estaban incluso disparando entre anarquistas y milicianos del POM, ¿no? Entonces, es estas cosas de cómo es posible que
que dejes que las pequeñas divisiones, no tan pequeñas, porque al final, luego, claro, es verdad que hubo pues acontecimientos graves, es decir, la policía de un bando detenía a los propios anarquistas o detenía, es decir, purgaba a gente, entonces, claro, al final se privó esas diferencias, o sea, digamos, por encima de lo que era la lucha contra los fascistas, que era el enemigo común, ¿no? Como decía María, la señora que está diciendo, pero ¿cuándo vais a luchar contra los fascistas? Que es el enemigo de verdad, ¿no? Ella que no está vosotros, en medio, ¿no? sí. Que al final la gente es la que está en medio. Y mientras están la izquierda golpeándose entre ellos, mientras, como dice la señora, no van a por el enemigo común, ¿no? De hecho, decían que era esta la escena que había elegido Lourdes como emblema del conflicto interno, que era la lucha que hubo real entre republicanos y anarquistas para controlar el edificio de Telefónica en Barcelona. Y yo creo que es verdad que lo hacen con un tono, bueno, sarcástico y tal, pero bueno, evidencia muy bien que efectivamente había un conflicto interno en la izquierda. ¡Quietos todos! ¿Pero qué coño está pasando aquí? Escucha, arrojad inmediatamente las armas al suelo. Es una orden. ¡Tranquilo! Podréis iros todos a casa, excepto los siguientes oficiales que quedan detenidos. Juan Vidal, Bernat Goujón, Miguel Ángel Campos. ¡Ni locos! ¡No! ¿De qué se los acusa? Ahora el TUM es una organización ilegal. Su periódico ha sido clausurado y sus líderes han sido arrestados. ¿Con qué cargos? Conspiración con los fascistas. Y colaboración con Franco. A mí esto me impresiona mucho porque, en efecto, uno no es consciente del transcurso de la guerra, porque suceden cosas que le superan, ¿no? Incluso superan en la propia batalla. Están luchando contra el fascismo, pero por no se sabe qué suerte de intereses, o bien internacionales, o bien del gobierno de la República, de lo que queda del gobierno de la República, de pronto se convierten ellos mismos en enemigos, o su opción política en enemigo, porque al fin y al cabo tú no eres consciente de la globalidad. Esta es una pequeña parcela, has estado luchando en un montón de pueblos que has contribuido a liberar, y sin embargo te encuentras que de pronto eres objeto de las críticas por la formación política a la que perteneces, etcétera, etcétera, ¿no? Me impresionó mucho porque es verdad, uno nunca sabe, las guerras nunca se sabe si vas ganando o perdiendo, ¿no? Como estás abajo, solo desde arriba la globalidad son capaces de verlo, desde abajo el que está en primera línea no es más que una pequeña marioneta de otros intereses, ¿no? Y luego la Guerra Civil Española es tan interesante en ese aspecto, porque yo recuerdo la primera vez que me profundicé un poco, porque claro, yo soy de esa generación en la que los profesores se esforzaban especialmente en que no diera tiempo a dar la Guerra Civil hasta que terminaba el curso. Y cuando empecé a profundizar un poco en ella, recuerdo haber visto un mapa, me parece que era en un libro de Hugh Thomas, el mapa de cómo quedó España el 19 o el 20 de julio, ¿no? Un par de días después del golpe de Estado. Y cuando yo vi el mapa de la parte que controlaba el gobierno republicano y la parte donde había triunfado el golpe de Estado, recuerdo que pensé, ¿cómo pudieron perder la guerra? Porque realmente las posiciones, incluso militares, eran mejores las de la República. Tenían además un ejército. Es verdad que luego hubo muchísimos aspectos que han tenido influencia, ¿no? La ayuda de Alemania, Italia al bando franquista, las divisiones pero realmente recuerdo esa sensación de decir, ¿cómo es posible que perdieran la guerra? Si al final, gracias a Dios, el golpe militar no había triunfado en muchos sitios. Muchos sitios se mantuvieron leales a la República y al final había ahí un terreno bastante propicio para haber conseguido restablecer el orden republicano en todo el país. Sin embargo, al final la historia es la que es, ¿no? Y luego también es verdad que no se centra tanto, ¿no?, en las consecuencias que tiene para la vida de cada uno de estos milicianos el contexto de la guerra. De hecho, por ejemplo, cuando se muere uno de los primeros milicianos que aparece en la película, es como que no hay tiempo para lágrimas, ¿no? O sea, es verdad que lo entierran y dicen, sí, pero la lucha sigue, nosotros tenemos que seguir, no tenemos tiempo de lamentaciones y tenemos que seguir en todo esto, ¿no? Entonces te muestra también lo difícil que es el compromiso en una causa como esta, y que es una causa seria, no es una causa de 4 colegas, no. O sea, de hacer unos clics. O sea, claro, ahí sí que se estaban jugando de verdad. Se estaban jugando la vida, y además se la jugaban y sus compañeros no podían perder tiempo en eso, ¿no? Pero sí que me gusta una escena en la que aparecen, los protagonistas, ¿no? Blanca y este británico que es el protagonista. Y tienen
un pequeño tiempo, ¿no?, de escena romántica, y dices, hombre, podía incluso haber tiempo para esto, pero el tiempo era muy limitado, y entonces eso yo creo que también te expresa lo difícil también que es el contexto de la guerra, ¿no? De cosas tan cotidianas como es enamorarte, no había tiempo tampoco para eso, ¿no? Y entonces es algo como muy fugaz, vivido en el contexto de la guerra, no podían implicarse en esa historia y al final acaban siendo más compañeros que amantes. Yo creo que es una película bastante redonda, porque tanto las historias personales a las que se aproxima como la descripción de toda esta contienda interior de la izquierda dentro de la batalla por la República está bastante bien expresada. Pero curiosamente ayer Emilio Silva decía, resultaba paradójico también que haya tenido que venir alguien desde el extranjero para poner el foco de una manera tan precisa en lo ocurrido, porque además estamos muy acostumbrados a las comedias enmarcadas en la Guerra Civil Española. Hay algunas, pero no tantas, pero hay algunas películas sobre la Guerra Civil Española más serias. Pero, sin embargo, que haga esta aproximación tan precisa a uno de los bandos, al bando de la República, que además gozaba de una cierta, digamos, mitificación en el cine español, pues hace un retrato bastante preciso. Y Ken Loach, cuando le preguntaban, decía que lo que pretendía precisamente es demostrar la parte menos romántica de los conflictos reales, y en un conflicto como el español, que además en el mundo siempre llamó mucho la atención, ¿no? Pero yo creo que además la peli también incide mucho en eso, ¿no? En el desengaño que supone para muchos personajes en la guerra, por todo lo que sucede, ¿no? Por el mero hecho también de lo terribles y tremendas que son las guerras en sí mismas, ¿no? Una guerra civil lo es aún más, una guerra civil en la que vinieron tanta gente con grandes ideales a luchar, y como al final pequeñas mezquindades unidas a, digamos, a la propia naturaleza de la guerra, provocan eso, el desengaño de tantísimas personas y en fin, por no hablar de las vidas, la gente que pierde la vida literalmente, pero incluso los que vinieron y sobrevivieron, al final yo creo que les dejó probablemente un trauma y unas heridas que condicionaron el resto de sus días. También, claro, atribuible la derrota en muchas ocasiones a la división de la izquierda, que en esto también hay una cierta literatura, porque lo cierto es que fuimos abandonados a nuestra suerte por las grandes potencias internacionales que podían haber apoyado en España el freno contra el fascismo, mientras que aquí el ejército de Franco contó con todos los apoyos de Mussolini y de Hitler, ¿no? Un capítulo siempre bastante, que esto tiene que haber en algún momento una observación más precisa del asunto, ¿no? Que el franquismo y el posfranquismo e incluso la transición consiguió reducir la cooperación de Hitler y de Mussolini a la nada, prácticamente hasta la desaparición, ¿no? Y cuando hay muchos historiadores que consideran que fue, elementos sustancial, capitales, no solamente para la victoria, sino para la supremacía aérea, para la supremacía marítima y los grandes bombardeos. España se convirtió en un laboratorio, esos bombardeos sobre población civil, en un laboratorio de los que luego en muchas ocasiones, de la Wehrmacht, sobre todo, sí. Uh-huh. Sí, y luego pues es un laboratorio, la gran batalla contra la población civil de esta manera tan masiva, tan incontrolada como son los bombardeos, ¿no? Y luego en la Segunda Guerra Mundial pues lo fuimos observando, y como Alemania además experimenta un poquito esto, y también los propios campos de concentración, todas estas cosas que hubo en España y de los que se ha hablado muy poco, ¿no? Pero bueno, en todo caso es un peliculón, es una gran película, y que nos permite mirarlo, y que también a los propios oyentes pues les evoca recuerdos. Buenos días. Tierra y Libertad es quizá una de las películas que más me ha marcado. La fui a verla al cine cuando se estrenó, cuando era un chaval, con mi padre, y desde entonces la he visto varias veces, esa película. Bueno, una gran película, agradecemos mucho la sugerencia, y ahora tenemos que elegir una para la que se rodó en el Matarraña era la de Libertarias, que además se estrenó un año después de esta película, por dejar así un pequeño dato. Sí, pero no la vamos a ver para la semana que viene. Las divisiones de la izquierda ahí. También a nivel... Las divisiones cafeteras también. Claro, sí. Las divisiones aragonesas. Existen en todas partes y en todos los contextos. Algo tenían que dejar para Matarraña, algo había que dar también. Bueno, yo lo dejo por si alguien desinteresadamente quiere ver la película y ver... Juego. Pero no va a ser la película de la semana que viene, no porque suceda, porque transcurra en Matarraña. Para ese tiempo libre que tengáis. De todas formas es natural, porque es verdad que Matarraña es una comarca absolutamente maravillosa, no cabe duda. Pero esta película estaba rodada en el Maestrazgo, no pasa nada. Es que además allí se recuerda mucho, porque está muy cerquita de Castellote, y cada vez que hacemos alguna excursión, cuando estamos en verano, que siempre es visita obligada cuando viene alguien nuevo, vamos a Mirambel, que es donde se rodó Tierra y Libertad.
Y claro, yo recordaba haberla visto precisamente el verano pasado, estuve en Mirambel y recordaba haberla visto, pero no me acordaba de los escenarios. Y ahora volviéndola a ver digo, mira, pues es que claro, es en la puerta de la iglesia, allí donde sucede, donde disparan al cura, el bancal donde disparan al cura. Hay un montón de escenarios. Y este año, además, que se ha cumplido el aniversario del estreno de la película, pues se han hecho un montón de actos. Que ayer nos dijo Enfermeros Alesa que no pudo. Esas zonas se recuerden también por cosas así y que se les dé un espacio y un protagonismo. Bueno, que está muy bien, y además que tiene unos espacios. Oye, que es una broma, no van a rodar lo del Señor de los Anillos que tenemos nosotros ahí. Tenemos el verdadero Invernalia, está en Castellote, que tenemos un castillo estupendo. Destruido como todo Invernalia. Pero no voy a soltar más. Tenéis el muro ahí. Tenéis el muro. El muro está en Castellote. Ahí tenéis a Jon Snow. Bueno, Jon Snow. Sí, está Jon Snow, nos han dicho. Gracias, Pai, gracias, Mary. A vosotros. Adiós. Bueno, nos vamos con esto, sí, cerramos aquí el capítulo del viernes. Ya sabéis que La Cafetera es como un capítulo de Friends, que se puede escuchar una y otra vez, y más cuando hacemos análisis, además de Videoforum, que luego después Mao 5 se encarga de subir a internet el link y decir qué películas hemos visto en esa lista que elabora con todas las películas del Videoforum Cafetero. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, y el lunes más. El lunes volvemos. Muchísimas gracias a todas. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia, allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.